los cambios ya no vienen cada 2 años, como venían antes, ahora son cada 6 meses o menos. Y en 2023 apareció ya públicamente la inteligencia generativa, y ahora estamos con inteligencia artificial tomando decisiones autónomas del ser humano para que este trabajo orquestado rinda frutos. Eso no permite estar solo en el día a día o solo en la innovación. Y entonces un equipo de trabajo fuerte permite a que la otra parte del equipo esté preocupada de ver qué es lo que se está viniendo y poder reaccionar un poco más a tiempo. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a revisar ese concepto, mi equipo era bastante más pequeño que este, y yo les decía, ok, ustedes trabajen en el día a día, que yo me preocupo del trabajo que van a tener mañana. Y entonces los dejaba ellos trabajando, me reportaban evidentemente, y yo me estaba preocupando pero era una labor muy artesanal, muy personal. Ahora creo que tampoco se sirve ese esquema, lo que sirve es la idea, pero con un equipo preocupado del mañana y otro equipo preocupado del día a día. Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT, puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Mauricio, un placer saludarte. Gracias por tu tiempo. Mauricio Amaro, entiendo que tú eres CIO de una empresa muy importante en el tema de transporte y logística de personas, tema pues de bastante responsabilidad. Entiendo que eres miembro del consejo asesor de C-Class, que eres parte de la mesa directiva de ciberseguridad, que es también algo que ahorita es muy importante. El tema de seguridad ha tomado una relevancia muy importante por todos los sucesos que están sucediendo a nivel global, ¿no? Entonces, si nos quieres un poquito platicar de tu trayectoria, de cómo has vivido tu trayectoria profesional y ya entramos en materia, ¿no? Sí, claro, gracias Alfredo. Antes que nada agradecerte por la invitación a conversar. Eso obviamente es lo que hago día a día y es lo que me apasiona. Entonces, para mí es una gran oportunidad que me hayas considerado para platicar. Te comento un poco de mí. Yo ya llevo en esta vida de tecnología un poco más de 30 años. He pasado por muchas industrias. Efectivamente, como tú dices, actualmente soy CIO del grupo YAMSA, empresa de transportes de pasajeros, y sí pertenezco al consejo asesor de C-Class. He tenido la oportunidad de ejercer como vicepresidente de la rama de ciberseguridad. También actualmente estoy en el consejo asesor de CIONET, que es otra agrupación de directores de sistemas, donde estoy en la mesa del consejo. Y en mi vida he pasado por muchas industrias, como retailers, manufactura, construcción, etcétera, ¿no? Básicamente esa es mi experiencia. Mi visión de tecnología siempre ha sido, como lo decía un profesor mío, mi título es ingeniero informático. Entonces, la visión es la información como eje central de toda la vida de las compañías, y la tecnología acompaña y sirve a ese fin, no al revés. Entonces, no soy tan fierrero, por decirlo de alguna manera, más que lo que a mí me interesa es que la información se mueva con el menor ruido posible de un lugar a otro. Y además últimamente he estado muy interesado en cómo reaccionar a tiempo ante los cambios que cada vez son más rápidos
más frecuentes y más disruptivos. Fíjate que justo ese pasito y ese gran paso que a veces nos cuesta trabajo a los ingenieros de ir desde un punto de vista tecnólogo, como nosotros le llamamos en la jerga de TI, de los bits y los bytes, transformarte a una parte ejecutiva, estratégica, de hablar más de negocio, de enfocarte más a resolver problemas que le den valor al negocio, cuesta trabajo. Y digo, yo también soy ingeniero de sistemas y en algún momento fui sysadmin en varias empresas de telco, y esa transición de no ser tan tecnólogo y empezar a hablar de valor de negocio, cuesta trabajo esa transición. Y en ese sentido, hablabas ahorita de la parte de la transición, anticiparse a los cambios, a la disrupción, y justo ahorita estamos viendo muchos cambios con el tema de ciberseguridad, de inteligencia artificial, la analítica de los datos. ¿Cómo lograr anticiparse a toda esta disrupción, pero sin perder eficiencia operativa? Porque entiendo que el negocio en el que tú te encuentras, la eficiencia operativa es el must para que el negocio siga creciendo o se mantenga dentro del mercado, ¿cierto? Es correcto, y es el desafío más importante que tenemos los que nos dedicamos a esto, en particular en mi rubro y para mí. La operación diaria es algo que no podemos detener, no podemos descuidar, ni mucho menos dejarle en un segundo plano en orden de decir, sabes, voy a innovar, voy a ver lo que hay más adelante, espérenme tantito, voy a prepararme para lo que viene y cuando llegue, pues ya continuamos. Eso es imposible, hay que hacerlo al mismo tiempo y no es fácil. Lo que a mí me ha resultado es preparar equipos de trabajo que puedan manejarse hasta cierto punto de manera independiente, es decir, que tengan claros los conceptos, los objetivos de la compañía, que puedan tomar cierto nivel de decisiones sin tener que depender de su director de turno, en este caso de mí. Eso me libera a mí un poco de espacio para poder revisar lo que viene. Y si bien antes lo hacía y lo practicaba como una forma que me daba resultados, hoy creo que se vuelve más importante que nunca. ¿Por qué? Porque los cambios ya no vienen cada 2 años, más o menos como venían antes. Ahora son, sin apuras, cada 6 meses o menos. Conversaba recién con otro colega que en 2023 apareció ya públicamente la inteligencia generativa, inteligencia artificial, y rápidamente evolucionó inteligencia generativa, general, luego se especializaron en distintas cosas, unas hacen dibujos, otras hacen correos, otras te leen cosas, te resumen, y luego la empezamos luego a orquestar para que trabajen de manera coordinada, y ahora estamos con inteligencia artificial tomando decisiones autónomas del ser humano para que este trabajo orquestado rinda frutos. Todo eso en 2 años, 4 cambios en 2 años, me da un promedio de 6 meses. Entonces, y lo que viene, ya hablaremos más de eso. Entonces, eso no permite estar solo en el día a día o solo en la innovación. Y entonces un equipo de trabajo fuerte, un equipo de trabajo autónomo, que sea capaz de tomar decisiones para que cuide el día a día, permite a que la otra parte del equipo esté preocupada de ver qué es lo que se está viniendo y poder reaccionar un poco más a tiempo. Antes teníamos 2 años, ahora solo tenemos 6 meses y eso es muy poco. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a realizar ese concepto, mi equipo era bastante más pequeño que este y yo les decía, ok, ustedes trabajen en el día a día, que yo me preocupo del trabajo que van a tener mañana. Y así los debería. Y entonces los dejaba ellos trabajando, me reportaban evidentemente, y yo me estaba preocupando pero era una labor muy artesanal, muy personal. Ahora creo que tampoco se sirve ese esquema, lo que sirve es la idea, pero con un equipo preocupado del mañana y otro equipo preocupado del día a día. Sí, fíjate que bien importante esto que comentas de saber elegir tus batallas, ¿no? Creo yo que a veces como líderes
y sobre todo como líderes de tecnología, pues nos encanta la tecnología, nos encanta estar ahí metidos en los temas técnicos, pero tenemos que a veces saber decir no y decir, ¿sabes qué? Este chango no es mío y tengo que dejar que mi equipo lo haga para que yo pueda estar justamente en esa parte de pensamiento estratégico, de ver cuáles son las siguientes tendencias, ¿no? Y también es una realidad que hoy en día es tanta la información que hay en el medio que hay que ser selectivos de a qué realmente me quiero enfocar y a qué le voy a pegar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú ves que en una estrategia de transformación digital, desde tu visión, qué es lo que hay que priorizar? Todas son importantes, pero pues está el tema de infraestructura, los datos, la cultura organizacional, que hoy en día se ha vuelto relevante, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en estos temas de la tecnología, ni se hablaba de cultura organizacional en el área de TI, era o sabes programar o sabes configurar un firewall o sabes temas de redes, pero no se hablaba de cultura organizacional, y hoy los líderes de TI tienen que involucrarse en el tema de cultura organizacional. ¿A cuál hay que darle más peso? ¿En qué orden tú le darías mayor peso? Es complicado porque va a depender del el medio y la organización en la que estés. Si suponemos que efectivamente tenemos un déficit de infraestructura, un déficit en datos, un déficit en cultura, y hay que ordenarlo, la verdad yo partiría por lo que se puede hacer y se puede tener más control para avanzar rápidamente, que es infraestructura. Los cambios culturales son complicados, es mucho de predicar, es mucho de hablar, incluso de conversación de pasillo, no es algo tan que uno pueda decir, mira, hago esto y voy a tener este resultado. Hay que ir viendo. Y además requiere el compromiso de toda la organización, que toda la organización quiera cambiar culturalmente, por lo menos la mayoría. Y entonces, en ese sentido, lo que yo partiría, por poner un orden, es infraestructura, y cultura lo manejaría, y de hecho lo he estado manejando, como un background permanente que produzca un cambio imperceptible, pero que a la larga produzca resultados. Y entre medio de las dos está datos, que va mucho de la mano con la cultura. La cultura del dato o del gobierno de datos, más bien el gobierno de datos no se puede dar sin un cambio cultural, porque pasa por acostumbrarse a que el dato es un producto en sí que me va a servir como base para toda la nueva tecnología que tengo. Ya no es posible la cultura más antigua donde decía, pues no importa cómo salga, lo que importa es que salga. Ahora tiene que salir bien organizado, el dato que produzca lo tengo que poder volver a usar. Lo tengo que poder, tiene que servirme para algo, no es nada más producir por producir. Entonces, es muy difícil poner un orden. Habitualmente lo que yo hago es trabajarlo en paralelo. Sin embargo, al ser más técnico, al tener más control sobre eso, la parte de infraestructura se vuelve como a lo mejor el primer eslabón para a partir de eso empezar a trabajar en paralelo en cultura, que es un cambio permanente y a largo plazo, y también en la cultura del dato, que es un poco más concreto, pero también requiere tiempo, paciencia y un trabajo constante para cambiar la visión de que el dato es un producto y no es un insumo. ¿Sí me explico? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo único que yo a lo mejor arrancaría primero es infraestructura para preparar bien el tema de cambios culturales y de datos que van muy de la mano. ¿Cómo llevar esta parte de liderar el cambio? Porque además seguramente estás viviendo que hoy en día tenemos múltiples generaciones dentro de nuestro staff, ¿no? Hoy, hace poco se puso muy de moda la generación Z, están los millennials y las diferentes generaciones hacerlas converger y que trabajen. Esa parte, ¿cómo la has vivido tú?
Uno, me gustaría reforzar el tema de que el área de tecnologías ya no es solo un área de servicios, ya tiene que ser un socio en el negocio. Pero para llegar a hacer eso, no solamente lo tenemos que ver en el papel, tenemos que ganarnos la confianza de los directores en que sí estamos pensando en el negocio y no pensando en el juguetito nuevo que salió en el mercado, ¿no? Hasta hace poco, cualquier cosa salía y a fuerzas lo queríamos usar en lo que sea. Pasó un poco ahora con la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que hay que lograr es aprender, y se viene diciendo hace mucho tiempo, pero en realidad se viene haciendo poco, es hablar en temas de negocio, ¿sí? En función de para qué sirve, para qué le va a servir a la compañía tal o cual tecnología. O al revés, dado un problema, yo poder elegir la mejor solución tecnológica, no la más moderna. Puede ser incluso con temas legacy, pero es el negocio el centro y no la tecnología, cosa que nos cuesta mucho, incluyo a los tecnólogos, porque nos gustan mucho los juguetes que aparecen, tratar de usarlos, ¿no? Y entonces buscamos un problema para una solución y el tema no va al revés, ¿no? Tenemos que buscar soluciones para el problema. Eso por un lado. Hablar del negocio nos tenemos que preparar, porque no es natural en nosotros. Necesitamos saber de administración, saber de finanzas, que es básicamente el idioma que habla el negocio, y entonces nuestros proyectos tienen que ir acompañados de, ok, esta es la inversión, estos son los beneficios, y entonces, y en tanto tiempo lo voy a lograr, y armar la ecuación para que sea rentable para el negocio. Si no, no es solución, la verdad. Y la segunda parte, los equipos, cómo manejar las diferentes generaciones que tenemos. Ahí es un trabajo que requiere dedicación por parte de nuestra. Nosotros ya no podemos ser el director que está en su escritorio mirando desde arriba y impartiendo órdenes para que todos trabajen. Necesitamos entender a cada persona. Sé que en equipos grandes, si me pasa, es medio complicado, pero al menos tu staff directo, los que te reportan a ti y a lo mejor el siguiente nivel, las necesidades de cada persona, qué los motiva, cómo sacar el mejor provecho de cada quien, cuáles son sus habilidades destacadas y cuáles son sus debilidades para poder ayudarlos a superarlas. El trabajo no es solamente técnico, es un trabajo humano. En esa medida, uno se encuentra con sorpresas de que a veces cosas muy pequeñas, el solo hecho de preocuparse, hace que la persona se potencie. Y eso es en cualquier generación. Cualquier generación necesita saber que la persona que está de jefe, que en lo posible también debería ser el líder, más allá de buscar un producto que ellos hagan, se preocupan por el desarrollo de ellos. Y al final eso da muchos frutos. En lo personal, tengo muchos ex colaboradores que ahorita son mis pares dirigiendo TIs en otras áreas, en otras empresas, perdón, lo cual ha venido en este último par de años que ya he visto eso. Es decir, esto es lo que funciona. ¿Por qué? Porque cuando ellos aprenden eso, lo replican. Y al replicar, los equipos de trabajo trabajan mejor, porque yo voy a entender la necesidad del millennial, la necesidad de la generación Z, la generación X. Alguna vez también, ya no tanto, ya tengo mis años, pero hace algunos años todavía trabajaba con gente mayor que yo, y entonces, si no hago ese trabajo que cuesta, que requiere tiempo, que entre comillas te quita tiempo para lo que habitualmente se entiende la chamba, no logras ese rendimiento óptimo, porque cada persona es distinta, tiene su propio ritmo y requieres cosas distintas, ¿sí? Y no es de libro, porque hay cosas que he encontrado en el camino que se contraponen a lo que debe ser en el librito. Por ejemplo, y me voy a quedar ahí, y lo tengo muy tapado, todo el mundo te dice, tú no puedes regañar en público,
por una serie de factores. Sin embargo, tuve en un momento una persona que de alguna manera necesitaba un regaño público, obviamente no dirigido y muy acotado, para trabajar mejor. Y me llegó una sorpresa porque pues, hubo que hacer eso, y la verdad hasta el día de hoy somos muy amigos y lo conversamos. Pero sí, cada persona es un mundo, y el librito o los manuales o los temas que te dicen haz estos, otros, uno lo tiene que tomar como lineamientos, pero en realidad es la experiencia y el sentido común lo que debe primar en uno para tratar los equipos tecnológicos. Solo así motivas y generas producción en cada generación que tienen distintas necesidades. Y más allá de generación, en cada persona. Totalmente, y eso creo que es parte de lo que la inteligencia artificial difícilmente va a poder hacer o sustituir al humano, el sentido común, ¿no? O sea, como tú bien dices, ¿no? Puedes hacer una base de conocimientos, pasársela a un LLM y que sea el director de TI de una empresa y les dé respuestas y dirección, pero el sentido común ese solo lo tiene el ser humano y ese emana desde aquí adentro, ¿no? Justo ahorita me acordé de un evento también donde en algún momento he tenido que dar feedback en grupo, abiertamente en el board, porque te quieres asegurar que eso no suceda en otra área, ¿no? Ves que sucedió un error, que hubo un tema de comunicación y lo tienes que decir abiertamente en el grupo porque no quieres que se repita en otra área o en otra parte de la organización, ¿no? Pero a veces eso pues no se toma para bien, ¿no? Pareciera ser que hoy tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras palabras y en nuestra forma de dar feedback, porque de otra manera se toma mal, ¿no? Y esta parte de poder estar habilitado a hablar lenguajes de negocio, hablar de finanzas, de contabilidad, ¿no? Eso es algo bien importante. En la universidad fuimos educados para ser abstractos, lógicos, pero no para hacer temas de management, hacer contabilidad, finanzas, de hablar de retornos de inversión, de activos, de pasivos. Eso como que decimos, no, eso es aburrido, esto no es para mí. Pero la vida se encarga de volvernos a llevar ese camino y decir, no, si quieres seguir creciendo dentro de la organización, tienes que hablar ese lenguaje financiero, de negocios, ese lenguaje de muy alto nivel. Y en ese sentido, Mauricio, finalmente, si tú pudieras darle un mensaje a nuestra comunidad, sobre todo a la gente más joven, que hoy en día están en esta parte de decir, es que tengo que estar en lo operativo, pero me interesa la innovación, ¿cuál sería el consejo que tú les darías para que finalmente puedan elegir esas batallas y se puedan enfocar una parte de su tiempo en la innovación y que no siempre estemos metidos en la operación? Yo inicié en desarrollo, yo era programador en mis inicios jóvenes, y pronto me di cuenta que en programación en esos años, un par de años, 3, 4 años, viene otra generación más hábil, más ágil, y que me iban a pasar por encima si es que yo no hacía algo. Obviamente con los años uno empieza a ponerse un poco más rígido, porque la experiencia te va poniendo límites invisibles, pero límites al fin. Y entonces la única forma que yo encontré fue, ok, voy a prepararme para el siguiente paso. Y entonces mi interés estaba en la parte administrativa, básicamente de tecnología, y por ahí fui, ¿no? Entonces pasé de especialista a un generalista, pero no fue de un día para otro, fue paso a paso y con mucha preparación. Y creo que es lo mismo que personalmente debe hacer cualquier persona, es decir, fijarse cuál es el camino que quieres y prepararse. No es fácil porque aparte del trabajo, aparte de la parte profesional, nosotros tenemos toda una vida personal y familiar que debemos cuidar. Yo creo que la mejor forma es no ser dos personas. Y me voy a salir mucho de lo técnico, ya es netamente humanista, ¿no? No es ser dos personas, tienes que ser la misma persona siempre.
Y entonces tu entorno va a aprender que tú eres Mauricio Amaro y que tu forma de ser, todo tu ser va hacia la tecnología, que tú vas caminando y ves procesos en lo que sea, pero como no tienes que sacarte la coraza tecnológica para estar con tu familia, puedes lograr un equilibrio y puedes desarrollarte, porque entonces tienes tiempo dentro de la intersección familiar profesional para poder prepararse. La clave aquí es siempre prepararse para el siguiente paso. Yo quiero hacer innovación y ahorita estoy en la operación. ¿Ok? Prepárate. El día de hoy es un poco más complicado, pero también tenemos muchas más herramientas. ¿Por qué? Antes seguíamos cursos. Ahora, si sigues un curso, ya vas tarde, porque la tecnología ya apareció, alguien preparó el curso, y cuando ya te lo está dando es porque la tecnología ya cambió. Entonces, vas como tarde. Pero hay muchas más herramientas. Hasta hace poco, la herramienta más poderosa eran los eventos, el networking profesional, más allá de contactos para conseguir un mejor trabajo, sino el networking de conocimientos, conversar de eso mucho con otros colegas, y vas adquiriendo formas de hacer cosas. Eso es parte de la preparación. Y hoy por hoy, con la inteligencia generativa, hay algunas inteligencias que se especializan en la recopilación de conocimientos específicos en lo que tú te quieres especializar. Entonces, si tú lo lees y revisas todas las mañanas la tecnología, y quieres ser innovador, vas a poder estar al día en lo que hay y en lo que está apareciendo por los artículos que vas leyendo. Y no requieres tanto tiempo. 15 minutos, media hora diaria es suficiente. Y eso te va a dejar preparado para que cuando se requiera un perfil como el tuyo, tú puedas levantar la mano. Esa es una gran ventaja que tenemos ahora con las inteligencias artificiales, que además te hablan, entonces tú puedes ir con los audífonos escuchando y todo eso, ¿no? Es correcto, la base de todo es la preparación, y para poder tener la preparación correcta, es autoconocerse y saber para dónde vas. ¿Quieres innovar? Ok, tienes que primero entender qué es la innovación, porque la innovación no es el cambio por el cambio. La innovación es la solución a problemas de una manera novedosa, pero la primera parte no te la puedes quitar de encima. No es solo lo novedoso. Sí, a veces creemos que la innovación es traer un nuevo software, un nuevo hardware, unos dispositivos, ¿no? Un nuevo procesador, y realmente creo que también la innovación es un poco cambiar el mindset, cambiar la forma en cómo estoy haciendo las cosas, cambiar la forma del pensamiento estratégico, cambiar un poquito la forma si así lo vengo haciendo durante muchos años, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y hoy las herramientas nos lo permiten, ¿no? Temas de RPA, temas de inteligencia artificial, y como tú bien dices, ¿no? Dedicarle un cierto tiempo al día a desarrollar esas habilidades, como lo dice el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? O sea, diario, 10 minutos, diario 5 minutos, tiene un mayor impacto que digas, me leí 3 libros en una semana, pero de ahí no volví a leer en 6 meses, ¿no? O sea, el hábito gota a gota es más contundente que el querer abarcar mucho, ¿no? Entonces, creo yo que esa parte es muy valiosa para quienes nos escuchan, el poder definir cuáles van a ser tus batallas, cómo vas a desarrollar tus habilidades y dedicarle un tiempo específico al día, ¿no? Muy bien, Mauricio, vamos a cerrar aquí el capítulo. Gracias por acompañarnos, por compartirnos tu perspectiva, tus conocimientos. Ha sido un placer platicar contigo. Y antes de despedirnos, agradecer a Nefos IT, que es la empresa que hace posible este episodio, quien lo patrocina. Nefos IT es una empresa que justamente hace temas de transformación digital, aseguramiento de datos, temas de automatización con RPA, y de alguna manera ha sido muy valioso lo que nos has compartido, Mauricio,
quisiera cerrar con algo adicional que quisieras que se llevara la audiencia en este podcast. Me gustaría un poco reforzar, hay un dicho que te escuchaba y se me vino a la cabeza un dicho que lo he escuchado ya últimamente muchas veces, a Dios gracias, que es sin prisa pero sin pausa. Esa es la mecánica. Ahora, ¿qué me gustaría que quedara de toda esta conversación? Básicamente es 2 o 3 temitas o conceptos. Primero, te tienes que basar en equipos, ¿no? Ya la gente, ya no puedes, los héroes ya no funcionan. Entonces hay que armar equipos fuertes y sobre todo en los que confíes. Tienes que confiar ciegamente porque ya no puedes controlar el detalle de cada cosa. Tienes que escuchar el negocio. Finalmente ellos son nuestros clientes. Entonces si lo quieres ver así, no hay de otra que escucharlo y escucharlo es entenderlo. Y lo que acabamos de decir, hay que recordar permanentemente que la innovación es para solucionar problemas, no es para tener algo nuevo y a ver en qué lo uso, ¿sale? No hay que agujerear una pared nada más porque compramos una ventana, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, que no nos olvidemos, y esa es mi prédica permanente, que más allá de tecnólogos somos personas, que trabajamos con personas y que tenemos que preocuparnos por las personas. Y me quedo mucho con esta frase que dijiste de no hay que buscar un problema a una solución, a una tecnología, ¿no? Es como, ahora ya tengo la tecnología, ya tengo esto, y ahora, ¿qué puedo resolver con eso, no? Creo que el pensamiento estratégico es primero buscar qué quiero resolver y después analizar y ver si realmente lo puedo resolver con tecnología. Hay cosas que no se resuelven con tecnología, hay cosas que es más un tema de proceso o voluntades, ¿no? Yo siempre he dicho que en nuestra industria lo más difícil no es la tecnología, sino los seres humanos, porque la tecnología va a hacer lo que tiene que hacer, pero los humanos es cuando a veces lo hacemos complicado, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, fue un placer platicar contigo. Espero tener una oportunidad más adelante de volver a platicar con otro tema. Seguramente hay muchos temas que dominas y que puedes compartirnos y vamos a estar ahí en contacto seguramente. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.